Alfonso González, dice que no tiene redes sociales. O sea, no participa de ese rollo. Yo también creo que Internet no tiene futuro, ¿sabes? Los niños lo desprecian. Yo creo que es una moda pasajera, que no... El caso es que prefiero relacionarse en los bares, por eso su cara no sonaba. Bien, esta conferencia creo que viene patrocinada por SPS. Si no es así, lo hará más adelante, créanme. Estoy informado y SPS hoy va a patrocinar la conferencia. Y ahora pues vamos a pasar a hablar un poquito más de estrategia con Alfonso González, que es director... Joder, preséntate tú, ¿no? Director de estrategia de Arena Media. Con ustedes, Alfonso González, así. Muchas gracias por la presentación. De todos modos, para los que no me conozcáis, sí quería deciros que yo como Jem, pues también soy planner. ¿Vale? Soy planner y soy además el vicepresidente de la PG. Entonces habla el presidente, habla el vicepresidente y luego habla Antonio y Jorge, que habéis nombrado secretario y tesorero. Así que bueno, no es ninguna amenaza. Yo simplemente lo que vengo es a contaros porque estoy aquí, y con esto de que somos planners, pues la verdad es que nos invitan a hablar un montón de foros y tenemos ocasión de hablar en un montón de sitios. Nos llaman un montón de universidades y bueno, dentro de estos foros, pues en uno de ellos hace no mucho fue donde conocí a Agustín Soriano, organizador de este fantástico evento, al que le doy las gracias por habernos invitado a pasar estos días tan fantásticos por aquí. Y bueno, fue aquí donde nos conocimos, en la Universidad Europea, donde hicimos el tercer encuentro de planificadores estratégicos. Y bueno, pues ahí estuvimos debatiendo del mundo de la planificación y del mundo del planner como impulsor del cambio. Entonces, bueno, pues como muy bien ha contado hasta ahora Jem, trabajamos en transformar las marcas, transformamos en no solo las marcas, sino, y que es de lo que voy a hablar yo, en transformar nuestras compañías, ¿no? Trabajamos para otros, pero también trabajamos por construir marca de la compañía de la agencia en la que estamos. Cómo hacemos que nuestra agencia se haga más famosa, cómo hacemos que nuestra agencia gane más dinero, cómo hacemos que al final es por lo que nos pagan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la invitación de Agustín iba por este lado, ¿no? Porque dice, bueno, yo quiero que hable desde la creatividad en medios. Y la creatividad en medios, ¿por qué? Pues porque, bueno, tú tienes perfil creativo y trabajas en una agencia de medios. Y bueno, durante 10 años, pues yo trabajé en agencias de publicidad, como planner siempre, pero en agencias muy creativas, ¿no? Como fue Contrapunto. Luego tuve la oportunidad de trabajar 5 años en la red Remo de compañías creativas, donde, bueno, pues allí era el director de planificación estratégica de Remo Asatsu y de Rómulo y Remo, que era la filial que tenían. Allí participé de los mejores años también de este grupo de compañías, como la de 6, liderada por Gonzalo Cigari. Vivimos también la apertura de W en Madrid, con la cual se asoció Remo y también Solana para aumentar un poco las disciplinas digitales a finales de los 90, principios del 2000, y se hizo un proyecto y una compañía que era Betty Byte, de la cual pues pocos os acordaréis, pero seguro que os acordáis del movimiento Coca-Cola. Antes de que surgieran las redes sociales y todo esto, bueno, pues Betty Byte era el desarrollador de todo aquello ahí por detrás. Luego la fama se la llevó Universal McCann, y
McCann, yo creo que eran los que capitalizaron eso, pero detrás estaba una empresa llamada Tibai, con un montón de desarrolladores, estaban Remo y todos sus accionistas haciendo posible. Pues tuve, como me gusta a veces decirlo, una experiencia reveladora, porque fui uno de los artífices, junto con Jorge Candeal y Carlitos Martín, de aquel fenómeno que se llamó Malaura, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquello fue un proyecto, yo creo que precioso, fumarrón sobre todo, porque tenía 60.000 pavos y tenías que hacer algo muy brillante. Pero bueno, la tocamos bien y bueno, pues me siento muy orgulloso de haber podido contribuir y desarrollar esto. Claro, cuando yo decía ayudamos a transformar las marcas, yo creo que en TV ayudamos a que tuviese mucha notoriedad, que la gente lo viera más, etcétera, pero también ayudamos a transformar nuestra compañía, Tipo Video, la compañía para la que trabajábamos. Y bueno, pues eso hizo que nos llamaran muchos clientes y generáramos mucho negocio, no tanto como creo que se podría haber ganado. Y bueno, yo pues vi que ahí había una oportunidad porque me di cuenta que también la comunicación podían ser otras cosas. Y de hecho fue un año, os diré, intenso, no solo por recoger premios en todos los certámenes, sino porque nos pidieron hablar en todo tipo de foros, todo tipo de foros profesionales, para explicar aquello, ¿no? Porque el briefing típico de las agencias es quiere una Malaura, ¿no? Ese amenito que le cayó a mucha gente y de repente se convirtió en paradigma de lo que da el marketing viral. Y bueno, yo siempre les decía que nadie se las engaño, que sí, que habíamos apoyado en YouTube para poder distribuir aquello, cuando YouTube todavía era emergente, estaba en estado germinal, en el sentido de que empezábamos a finales de 2005, principios de 2006, era cuando empezamos a utilizar sobre todo YouTube. El tiempo pasa rápido y sobre todo las compañías crecen a una velocidad de rayo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les decía, está muy bien esto del marketing viral, lo que queráis, pero si esto ha funcionado no es gracias a Internet, es gracias sobre todo al señor Buenafuente, que se enamoró de esta idea y su equipo de guionistas del Terrat pues tenían una sección de fricadas dentro de su programa y dentro de ese programa localizaron esto, que nosotros sí, premeditadamente, habíamos hecho que no estuviera firmado por ninguna marca, por NTV explícitamente, lo hacíamos de manera muy sutil, precisamente para intentar generar ese buzz y que nadie sospechara que esto tenía fines comerciales. Entonces, esto forma parte de la estrategia, estaba muy premeditado y bueno, mantuvimos durante 4 o 5 días. El señor Buenafuente pues, ponía todo el rato enamorado de esto, decía, estos tíos, ¿cómo pueden ser así? Y eso nos dio una audiencia bestial y hizo que todo el mundo fuera a Google y pusiese Amo a Laura. Y entonces a partir de ahí empezó a enterarse todo el mundo, a verlo todo el mundo, a que llamaran de todos los periódicos, de todos lados, y generar ese visibility, ese PR, todo esto, el free media, todo esto que ahora forma parte de nuestro vocabulario y que por aquel entonces, pues la verdad es que ni sabíamos qué era. Bueno, pues yo dije, joder, aquí la cosa va de hacer contenidos. Somos capaces de hacer contenidos y estos contenidos yo creo que va a ser más fácil hacerlos dentro de una agencia de medios que dentro de una agencia de publicidad. Y entonces apareció en mi vida Arena Media. Arena Media, debo confesaros que cuando llegué allí, cuando me hacían las entrevistas de trabajo, eran tipo método Gronholm. Yo recuerdo un habitáculo de 2 metros por 2, un forillo, un headhunters, que te ponían una cámara y te daban un cuestionario de 10 minutos para leerte las preguntas y tú tenías que ser muy aplicado y responder. Entonces había un androide de protocolo, y me acuerdo de una headhunter, una francesa, que no tenía ni puta idea de qué me dedicaba ni nada. No me dio el cuestionario y me grabaron, ¿no? Y me pareció inquietante. Y más inquietante me pareció el tema este de Arena, porque es que no sabían que existía, ¿no? Una marca que no existía. Digo, lleva una compañía, me entrevistan así, ¿quiénes son estos de Arena? Entonces me metí en internet y me tenían mi página web. Estoy hablando del año 2007, no hace tanto. Y dices, joder, llevo muchos años ya trabajando en esto y estos tíos tienen un problema de imagen clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues como me apetecía lo de los medios y también pues vi que esta compañía, pues luego ya me enteré, claro, me informé, era una compañía muy importante, con muchísimos clientes, perteneciente al grupo Abbas,
era la prima hermana, vamos a decir, la hija menor de Media Planning, ¿no? El monstruo de los medios en España, de las centrales de medios, ¿no? Digo, bueno, pues está bien, esto es una marca que no conoce nadie, vamos a trabajar en cómo darle... Aunque yo, desde Arena, pues trabajo para muchos clientes, como ahora os contaré. Si tengo que resumir estos últimos 5 años, lo resumiría que yo fundamentalmente para la marca para la que he trabajado es para Arena. Y cómo hacer que esta marca crezca y se perciba distinta, ¿no? Pues me llevar un poco el grupo de consultores, los rankings de notoriedad de la agencia, niveles de facturación, y luego esto, a ver cómo podemos hacer para que esto cambie, ¿no? Y bueno, pues sí, claro, yo trabajo para Telefónica, trabajo para Movistar, trabajo para Schweppes, trabajo para Banco Santander, trabajo para absolutamente muchísimos de los principales clientes y anunciantes de este país, pero yo no trabajo en el posicionamiento de la marca. Eso se lo pide a la agencia de publicidad. Yo no voy a decirle la posición y la postura en el mundo que tiene que tener Santander. Yo soy el de la central de medios, yo y todo mi equipo, o sea, toda la gente, o sea... entonces, nosotros somos los que planificamos los medios, los que los compramos, los que los negociamos y tal. Pero, por el camino, pues sabemos de comunicación y por el camino pues podemos hacer cosas. Entonces, como os decía, también para ganarte esa credibilidad y cómo trabajar sobre una marca, pues os diré que estoy orgulloso también y me siento artífice absoluto de haber conseguido en muy poco tiempo pues, que los anunciantes te reconozcan como la mejor agencia de medios durante 2 años consecutivos, ¿no? En los premios de eficacia. El que consiguiéramos el Gran Premio de la Eficacia por primera vez Movistar, un cliente denostado en este país por todas las agencias de publicidad y de medios, yo creo, en el sentido de que, joder, son un poco creativos, no te dejan hacer cosas, etc. Bueno, pues se pueden buscar resquicios y oportunidades, ¿no? Y también me siento orgulloso de que, coño, pues ser la primera vez que una agencia de medios consiguiese ser el Gran Premio de los premios de eficacia. Si me llamo Agustín fue pues un poco por todo esto. Coño, vosotros, creatividad en medios, habla mucho de creatividad en medios y vosotros ganáis premios en festivales. Bueno, esto forma parte de la estrategia de cómo darle visibilidad a una marca, ¿no? El cómo trascender de tu ámbito, cómo captar clientes, cómo sacar un poco la cabeza y que seas un referente. Un referente y sobre todo generar una serie de valores en torno a tu marca y que, bueno, pues suceda lo que sucede, ¿no? Arena, pues es una agencia de medios creativa, innovadora, diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues gracias a algunas de las cosas que veremos, ¿no? Y bueno, gracias a que has ganado muchos premios y además en el CDC, en el Club de Creativos, la verdad es que las agencias de medios no se meten ahí. Y bueno, pues para mí es un honor también el que, joder, nuestros trabajos, los creativos, de repente los premien, ¿no? O en el sol, ¿no? Me acuerdo de la estantería de Arena no había nada. Entonces dices, bueno, pues de alguna manera esto puede ser. Os debo confesar que me da muchísima vergüenza hablar de todo esto, porque nunca me gusta hablar de las cosas que hago, me gusta hablar más de otro tipo de reflexiones. Y entonces la reflexión viene aquí. Os he explicado por qué todo esto. La reflexión viene aquí. En Cannes, curiosamente, año tras año, la mejor agencia de medios es una agencia creativa. Es así. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Me ha llamado la atención de por qué hablamos de creatividad en medios. ¿Son creativas las agencias de medios? No sé por qué tienen que ser las agencias. Yo me acuerdo cuando entré, porque tienen que ser creativas. O sea, ¿no? Cada uno hace lo que es lo que es, y bueno, cada uno tiene sus ambiciones, ¿no? Yo me acuerdo, joder, no es que había un terror absoluto a las agencias de medios, es que tienen toda la pasta, es que se van a hacer con las agencias, es que van a contratar a los creativos, es que no sé qué. Pues no, todo eso no puede pasar, y de hecho, y yo os diría, son dos negocios distintos. Están las agencias de publicidad, están las agencias de medios, y se dedican a cosas distintas. Lo que sí que tenemos que hacer, y es en lo que trabajamos, es en cómo convivir y hacer crecer las marcas para las que trabajamos, ¿no? Entonces, ¿quieren ser creativas las agencias de medios? No quieren ser creativas, no contratan a creativos. No pueden contratar un planner porque es un estratega, por los motivos que os contaba, pero no tiene un departamento de 20 tíos allí. ¿Puede realmente serlo? Pues no. Pues la gente que trabaja allí pues trabaja en cómo hacer que la negociación sea mejor, más rentable para el cliente,
planificar, órdenes de compra, hostia, es un negocio muy complicado, ¿no? Y yo creo que esto es como también cuando se habla de la estrategia, ¿no? Las agencias, todos somos estratégicos, es verdad, etcétera, pero al final o tienes planner en la agencia o no los tienes. Hay determinadas disciplinas que requieren su tiempo y requieren sus personas. Entonces, bueno, pues yo creo que aquellos que invierten en las personas para que se pueda desarrollar, pues aquellas sí pueden tener legitimidad para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta era mi reflexión. Y entonces, bueno, pues no sé si tienen que ser o no creativas, no se me aburre el tema. No creo que sea muy interesante. Me parece más interesante plantearlo, como yo siempre me he visto, o al menos en este negocio, como un playmaker. Yo reparto juego, ¿no? El centrocampista que hablaba Jen, pues yo soy un playmaker y llegué a una agencia de medios y allí no había un departamento creativo. Yo estaba acostumbrado a trabajar con muchos creativos, con mucha gente muy brillante y siempre tiene con quién pelotear, ¿no? Pues no, ahora ya no tengo. Y entonces, pues ¿con quién peloteo? Pues con los medios, con las agencias de publicidad y también con las productoras, ¿no? Cada uno se busca la vida como puede, ¿no? Y en esto os invito a que también hagáis esta reflexión de, joder, la gente se rasga las vestiduras, es que no tengo, es que no puedo, es que no puedo contratar, es que, bueno, joder, todos somos mayorcitos. Busquémonos la vida de cómo hacer. A mí me encantaría que hubiese en Arena 20 creativos y 50 planes. Pues no, pero este es un negocio, es otra cosa. Pero por el camino puedes hacer cosas, ¿no? Entonces, y fíjate que Arena es una estructura muy grande, ¿no? Vosotros a lo mejor trabajáis en estructuras grandes y también en estructuras pequeñas, pero yo creo que eso es independientemente del tamaño. O sea, tenemos que buscarnos la vida de cómo repartir juego. Entonces, yo reparto juego con productores de televisión. Y en ese sentido, pues he tenido una relación muy fructífera en los últimos 5 años con estos tipos. Estos son Hill Valley, la productora de Flippy, y bueno, y de Joaquín Reyes. Ahora se llaman Cimbalas, han cambiado, y bueno, pues todos conocemos a Muchacha Danui, y bueno, pues si no tengo creativos, pues voy a juntarme con gente que sea creativa y gente que le pueda interesar a las marcas y a mis clientes, ¿no? Y bueno, si son un referente en la red, porque la gente le gusta sus vídeos, pues seré capaz yo de convencer a estos tipos de que hagan comunicación comercial, y hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo y empezamos haciéndolo en el 2008 con Trina, que bueno, Lola era la agencia que llevaba, y no sé si recordáis del spot con el jingle aquel que te Iván Campo tatuado en el esternón y todo aquello. Y bueno, pues en paralelo, pues como os decía, ¿no? La agencia de publicidad pues hace su spot, hace su gráfica, hace todo eso, y yo por el camino pues al cliente le digo, oye, es que con eso no basta. Tendríamos que hacer otras cosas, que si nuestra marca tiene un problema que se llama Fanta y los adolescentes dejan de tomar Trina cuando dejan de ser niños para empezar a tomar Fanta, y nos queremos meter en el mundo del adolescente, teenager y un poco más mayor, tenemos que empezar a utilizar otros códigos y empezar a llegar a otro tipo de gente. Y si además tú tienes un problema como marca, que tú no puedes hacer como Coca-Cola, que contrata a 20 bytes y hace un movimiento Coca-Cola, tú no puedes hacer todo eso, y tú tienes una ambición como marca de empezar a estar en el entorno digital, pues únete al referente, ¿no? Y a partir de ahí pues les convencí a estos tipos, y generamos dentro de su página web un espacio, y creamos incluso un personaje que era el enemigo de Fanta, Mr. Fart, que era Mr. Pedo, el enemigo de los gases. Este es un tipo que se quedó muy traumatizado, os podría poner 1000 piezas, ¿no? Pero era un tipo que se quedó muy traumatizado porque una mañana recogiendo níscalos en el campo con su padre al agacharse se tiró un gran pedo en su cara, y desde entonces se convirtió en el enemigo de los gases, y desde ese momento empezó a tomar Trina, el enemigo de los gases. Entonces va por el mundo luchando contra gente que se tira pedos y les ofrece Trina, ¿no? Pues en todo tipo de situaciones, en entrevistas de trabajo, de repente parece que vas a ser contratado, pero te tienes un pedo, te rajas y la cagas, y bueno, parece Mr. Fart y te da esto. No sé, eran historias en el tono de ellos, pues un montón. Hicimos muchos capítulos de animación que
que lo ocultaba Carlos Areces y demás, lo pasaron muy bien y le funcionó muy bien a la marca. De hecho, pues 4 de cada 10 visitas que recibía la web pasaban por el espacio de Trina, porque creamos contenidos exclusivos que habían producido ellos y demás, y a la gente pues le divertía. Aprendía Joaquín y aprendía el colectivo Muchachada y aprendíamos nosotros, y también pues hacíamos sketches dentro de su programa, ¿no? Tampoco los voy a poner, pero bueno, hacíamos sketches como si tenían que ver con Trina. Os voy a poner uno simplemente para que os hagáis idea de qué iba esto, y no he linkado los vídeos pues un poco por no aburriros. Y a ver. Perdonad. ¿Por qué esto? Es la pregunta. ¿Me habéis metido aquí un...? Oye, ¿a mí quién me paga la carrera? Yo que soy taxista y tengo un montón de anécdotas, como la de las inglesas despedidas con las que me lo monté y al final les cobré, o la del guardia de tráfico que le dije que a mí no mandaba, todo anécdotas de taxista. ¿Pero qué sin Dios es este, hombre? Que necesitamos silencio. Esto es una agencia de publicidad. Estamos trabajando en el nuevo spot de Trina y necesitamos silencio. Oye, que yo pago autónomo, déjame contar una anécdotita. Si no es por mí, ¿sabe quién está creando el nuevo spot de Trina? Es Chichu Birukov y necesitamos el más absoluto de los silencios, porque es un genio. Sí, bueno, es el que inventó el triple de gamba. Sí, ¿verdad? Por ahí bien enfadado, claro. Pero este no es Chichu Birukov. Chichu Birukov era más ruso y como más pispireto. Yo a los famosos los cabros... Vamos, el otro día se subió al taxi Iván Campo y le dije... ¡Iván Campo! ¡Iván Campo! Eso es lo que se necesita, eso es lo que quiere la gente. Lo tengo dentro del spot, lo tengo dentro del spot. In my own. Me encanta Iván tatuado de Iván Campo en el esternón. ¡Adiós! Me gusta hacer sudokus desnudo. ¡Adiós! Me encanta llevar camisetas con la palabra cacafuti. ¡Adiós! El otro día cogí a mi gato, lo vestí de smoking y me lo llevé de paseo. ¡Adiós! Pues yo el año pasado llené la bañera de turrón blando y lo metí dentro. ¡Adiós! ¿Y tienes que estar gritando a todo lo que digamos? Perdona, es que reacciono así cuando oigo hablar a alguien con tanta naturalidad. Por cierto, ¿qué veréis? ¡Trina! ¡Adiós! Bueno, ¿y ahora qué hacemos los tres? Si queréis vamos a mi casa, que tengo el DVD de tesis. Vale. ¿Por ahí? Sí. ¡Con este nuevo spot, Trina la va a clavar! Bueno, esto era... Perdonad. Esto era una parodia del propio spot que había hecho la gente de Lola. Y bueno, pues esta es una de las piezas precisamente premiadas incluidas en el CDC. Bueno, pues más o menos vas dirigiendo, vas viendo hacia dónde llevarlo y bueno, ellos mismos aprendían a hacer cosas y bueno, pues hicimos de todo. Vamos a lanzar de repente una pieza dentro de la tele y vamos a pedir que la gente guionice lo que ya ha creado Joaquín. Joder, con alguien que tiene tantos fans, lo mejor que te puede pasar en el mundo es que tú hagas un guión y te lo locute y te lo produzcan y tenga la factura de ellos, ¿no? Y entonces así creamos a Cabeza de Viejo y Cuerpo de Joven, que bueno, pues luego a raíz de esa acción le gustó tanto a Joaquín y lo mantuvo dentro del programa. De repente algo que llega desde la publicidad acaba convirtiéndose en espacio fijo y en personaje del programa. Y bueno, pues así hicimos muchas cosas hasta llegar al 2010-2011, donde bueno, pues ya dejaron ellos Televisión Española y dijeron, bueno, pues tenemos ganas de hacer cosas con Enjuto, ¿no? Que era el personaje este que tenían ahí todo el día metido en su casa, con el póster de Michael Jackson, YT y demás, y bueno, pues era un sketch match como Gañán y todos estos otros que aparecían y doblaba 40 segundos, ¿no? El peor día de mi vida, con 20 millones de visualizaciones, bueno, ese tipo de datos brutales. Y dijimos, bueno, pues yo tengo un briefing encima de la mesa que es Internet móvil, que es el ganchito este. ¿Por qué os parece si hacemos una serie donde saquemos de su casa a Enjuto? Hostia, mola.
Y entonces creamos a Fermín, que es el pinchito, gracias al cual salía de su casa. No os voy a poner ni capítulos ni nada por el estilo, lo único que voy a contar es cómo hicimos esto. Dices, bueno, pues una vez que tienes un contenido y llegamos a hacer 2 temporadas, 56 capítulos, un montón, pues vamos a hacer un estreno, ¿no? Entonces, pues, las cosas se estrenan en la Gran Vía y esto forma parte de la estrategia de activación de canales, ¿no? Dices, pues los estrenos en la Gran Vía, nosotros tenemos como empresa un cine, pero sí un espacio, ¿no? Entonces lo tuneamos el edificio de Gran Vía en Madrid y hicimos una rueda de prensa para presentar esto y donde fue pues, muchísima gente. Y gracias a eso pues conseguimos un montón de entrevistas en un montón de sitios y sobre todo, y lo más divertido, es que el propio Enjuto se nos ocurrió, joder, pues igual que van los actores a promocionar a los programas, al hormiguero y tal, bueno, pues que Enjuto vaya a promocionarse, ¿no? Tiene una serie, pues vamos a mandarlo a la tele. Y entonces lo mandamos aquí con Buenafuente y bueno, con Buenafuente pues tuvo una entrevista y bueno, pues todo esto pues no nos costó nada. Buenafuente encantado, porque de repente tenía un contenido de puta madre. De hecho, pues esto consiguió, creo que 300.000 visualizaciones, además en YouTube, y todo el mundo, eres un puto crack, Buenafuente, una vez más, los comentarios diciendo, joder, la primera vez que entrevistas a un personaje virtual en España, ¿no? Esto es una fórmula de Roger Rabbit, ya en tantas cosas que habíamos visto, pero bueno, de repente pues puedes hacer cosas de este tipo, ¿no? Y la gente le gusta. Hicimos la serie y luego de vez en cuando, como ya el tipo salió de su casa un día con el móvil, con el módem y se quedó flipado, se perdió en un bosque, entonces todo lo sucedía en Tripichurla, en el bosque de Tripichurla, donde se encuentra a Bocasotti, que se enamora de ella, y a Hinckley Binkley, y una serie de personajes. Entonces, bueno, como está perdido allí, de vez en cuando llamaba al programa de hablar con Beto y con Buenafuente para ver qué tal iba la vida por allí, ¿no? Y también, pues bueno, iba a otros programas de 4, con el Santi es que no veo mucha tele, bueno, hicimos muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente te puedes asociar con gente que tiene ideas, que tiene creatividad y demás. ¿Con quién te puedes asociar también, no? ¿Con quién puedes hacer cosas? Pues puedes hacer cosas con las agencias de publicidad. Joder, trabajamos para el mismo cliente. Perdonad que siga con el ejemplo de Trina, ¿no? Bueno, pues Lola, pues dice, hacen sus cosas, tal, y yo no tengo departamento educativo, pero bueno, me llevo bien con la gente de Lola, los conozco, joder, que nos ayuden. Entonces, llego a un acuerdo con el medio, en aquel momento era MySpace, que era el referente musical, pues estamos hablando, como todo pasa muy rápido, todo queda obsoleto muy rápido, ¿no? Pero esto es una de las claves, estar siempre al tanto de cuáles son los medios emergentes o lo que en aquel momento está funcionando, ¿no? Entonces, llegamos a un acuerdo con MySpace y en MySpace les planteamos, oye, ¿qué os parece si hacemos una gira de MySpace? Coño, pues al tipo de MySpace le interesa esto. No, pues yo te puedo conseguir un anunciante que se puede vincular al mundo de la música, le interesaría, y bueno, pues hacemos una gira. Vale, fenomenal. Bueno, pues una vez que llegas al acuerdo, que lo cierras con MySpace, diseñas la mecánica de la acción y demás, pues vas al cliente, le gusta y dice, bueno, siéntate con Lola y vamos a darle una identidad visual a esto. Y bueno, pues yo me sentaba con los equipos creativos de Lola y llegamos a esto del MySpace sin conservantes, ¿no? Por aquí el que Trina es natural, no tiene conservantes, etc. Y generamos el MySpace sin conservantes, que era una búsqueda de teloneros para Lori Meyers, cuando Lori Meyers todavía tampoco era el grupo que es hoy, etc., ¿no? Entonces, siempre hay que estar un poco al loro de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues buscamos teloneros, participaron 500 grupos, nos mandaron sus maquetas, etcétera, y desarrollamos pues una serie de conciertos por España, generamos merchandising en torno a esto, llenamos las salas de Madrid, la Sala Sol, en Sevilla, la Sala SER, el Apolo, etcétera, y bueno, pues eso funcionó muy bien, los grupos encantados, la gente encantada de que de una marca de repente fuera a visitar, te pudiera la opción de ver a grupos que te molan y gratis y demás.
No voy a poner el vídeo Case Study porque es un coñazo y voy a darle un poco de ritmo, así que voy a contar otras cosas. Y simplemente para que veáis lo que me interesaba de la charla de hoy, es que veáis un poco el proceso de trabajo y la lógica que hay detrás de las acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la casera, todos recordáis, la casera, esto es la agencia Rey, que le vende a mi cliente la casera una nueva línea que tiene que ver con la rueda de Percebe, que todos conocéis y demás. Y bueno, pues llegan a un acuerdo con Pendleton, Javier Fesser, hace así tipo Mortadelo y Filemón y hacen una producción de carácter de culo espectacular, yo creo que un poco en su línea, ¿no? Y bueno, y lógicamente, una vez más, Grey te hace una muy buena tele, te hace muy buena prensa, te hace muy buen exterior, y entonces te presenta las piezas, ¿no? Y ves la campaña y cuando lo has visto dices, oye, pues mola las marquesinas, mola toda la aplicación gráfica y demás, y dices, coño, pero si la rueda de Percebe era un cómic, ¿por qué no hacemos marquesinas, pero marquesinas integrales? Y hagamos que las marquesinas se conviertan en un cómic gigante, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hicimos. Y los de Grey, hostia, pues qué buena idea. Entonces, bueno, pues hicimos un cómic gigante que eran las marquesinas. Procuramos buscar marquesinas de estas así grandes y entonces, bueno, pues la gente se paraba a leer y era cachondo, ¿no? Porque de repente tenías como una viñeta muy grande de esto, ¿no? De la RUE. Y bueno, pues era una manera también de aportar notoriedad. Creatividad en medios. Bueno, sí, tienes una idea y cómo la haces crecer. Mi trabajo es eso, cómo contribuyo, cómo los planners podemos hacer crecer, como decía antes Jen, mejorar la creatividad de los creativos o cómo puedo mejorar la creatividad de otras empresas, coño. Nuestra cabeza está compartimentada en silos y parece que eso de mezclarnos con otros nos da miedo, ¿no? Y hay muchos prejuicios. Y hay prejuicios tanto por las agencias de medios, yo creo, como de las agencias de publicidad. Si no más de las agencias de publicidad, os diría, ahora después de llevar ya 5 años trabajando en agencia de medios. Y aún así, pues se te ocurren cosas y estás legitimado para decir, oye, pues igual que hemos hecho cómics de las marquesinas, que esto también lo han premiado mucho, sobre todo los exclusivistas y tal, ¿por qué no le damos vida a esto? La casera es una marca popular, es una marca universal, es una marca donde no hay casera, pues te vas. Es algo que está en la cultura de este país. Vayámonos por los pueblos de España y hagamos una obra de teatro. Esto cuesta muy poquito dinero. Contratar un grupo de teatro, yo calculo que por 100.000 pavos puedes contratar una compañía, montar un escenario móvil y representar lo que sucedía en el spot de 30 a 40 segundos. Coño, es una historia muy divertida, con personajes divertidos. Esto lo podemos montar. Estas son de las ideas que se caen por presupuesto. No hay pasta para hacerlas, ¿no? ¿No hay pasta? No, sí que la hay. Que tienes dinero, que te estás gastando un cifrón. No inviertas tantos GRPs o no hagas tanto de esto y dedica 100.000 euros a esto, que 100.000 euros, pues en tele no te van a hacer mucho más famoso, pero 100.000 euros llegando a la gente de una manera distinta hace que tu campaña crezca y demás. Me parece una idea cojonuda y además el teatro creo que está todavía sin explorar. ¿Y por qué no hacer teatro con las marcas? Joder, y los pueblos, pues no sé, en mi pueblo está la Semana Cultural y van unos tíos allí, bailan jotas y cosas, no sé, cosas un poco extrañas. Y digo, joder, si de repente te viene la rueda de Percebe, pues mola, ¿no? Los medios, pues los medios te ayudan. A lo mejor no son tan creativos a veces como te gustaría, ¿no? Joder, que eres un cachondo, ¿no? Las productoras, muchachadas, pues son muy creativos. Lola, STPF, ¿no? STPF, trabajamos mucho con ellos la campaña de esto, lo arreglamos entre todos juntos, ¿no? Cómo hacer aquello de darle mucha visibilidad. Trabajamos con casi todas las agencias, con DDB, y trabajamos muy bien toda la campaña aquella del OVNI gallego, que también casualmente hizo Javier Fesser, de avistamientos de ovnis, ¿no? Y cómo ayudarles a hacer que su estrategia digital crezca, ¿no? Pero los medios también pueden ser creativos. Solán de Cabras pues lanzaba su nueva botella, que ahora todos estamos acostumbrados a verla, y esta era una idea que nos encantaba, ¿no? Poder sacar la botella a la calle. Pues esto no, a ver, esto no es un huracán, esto no... nuestras ambiciones tienen que ser otras, o sea, hagamos cosas que sean útiles para las marcas y que les den una notoriedad a esta. Pues bueno, pues hay veces que también tienes que hacer cosas tácticas, pero que tienen un reporte muy alto para
tu marca, ¿no? Y si consigues que alguien, como en este caso JCDecaux, se involucre mucho, pues llegas a una factura y una producción, yo creo que de bastante calidad, ¿no? Pues de esto también me siento muy orgulloso, de poder haber hecho esta tontería, pero que funciona. Un proyecto que nunca salió, pero del que me hubiese encantado seguir para adelante, es el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa pues tenía Shackleton, y Shackleton hacía sus campañas, y Shackleton no sé qué, y seguía haciendo sus... Y dices, bueno, yo les decía, bueno, el Ministerio de Defensa tiene un problema, que tiene que construir la imagen del ejército, y para eso necesitas campañas, pero sobre todo, si algo sale del ejército son de sus campañas, y sobre todo y más de las noticias que salen en torno al ejército. ¿Y cuáles son esas temas de noticias? Pues en aquel momento que estaba Carmen Chacón, pues lo sabíamos todos, la vida de milagros de esta señorita, porque estaba embarazada, porque era la primera ministra que había de defensa, y bueno, pues estaba todo el día viajando. La otra cosa que sabíamos de los militares es que se colapsan la Castellana y nos retransmiten siempre el desfile, ¿no? Y bueno, y luego también que de vez en cuando, pues lamentablemente en esas misiones del exterior, pues caen en actos de servicio. Les dije, ¿por qué no aprovechamos formatos que ya existen en la tele para hacer llegar ese mensaje de que el ejército está cerca de los ciudadanos y sobre todo que tiene una voluntad social, ¿no? Porque casi los ejércitos se han convertido en ONGs desde hace un tiempo, y esa es la imagen sobre la que trabajan, y esa es la imagen sobre todo que construyó el Partido Socialista con la dirección de Carmen Chacón, ¿no? Entonces, bueno, pues una buena manera era ver esa parte más humanitaria y sobre todo plantearles, ¿y cuándo vais a dejar? Les decía yo, ¿cuándo vais a dejar que los militares hablen? Bueno, pues podemos hacer que los militares hablen y que nos cuenten sus cosas, y como ya hay formatos que esto lo permiten, Televisión Española, encantados. Tengo un programa que se llama Españoles en el Mundo, pues tengo también militares en el mundo. Bueno, pues llegamos a un acuerdo con Televisión Española de hacer 2 capítulos, 2 programas de 52 minutos en prime time, etcétera. Elegíamos a 15 personas por destino, precisamente mostrando un poco la parte más humanitaria del caso. Y bueno, y dando a entender cosas que habitualmente no estás acostumbrado a ver, ¿no? Que es que el tipo que está en el Líbano, en sus ratos libres, pues a lo mejor da clases de castellano a los niños en el colegio. Hay casos de esos, o les enseña lo que sea, o en los ratos libres cuido, o de repente hago misiones científicas. Bueno, pues nos parecía un escaparate muy interesante. Si, claro, tú quieres ocupar 2 horas en una televisión comercial con tu mensaje, con todos los valores que quieres transmitir, pues eso te puede costar 4 millones de euros. Solo en emisión. O sea, 4. Y dices, bueno, pues yo puedo también transmitir eso y no necesariamente a través de un spot. Entonces me parece que es otra manera de trabajar sobre las marcas, ¿no? Y nada, y luego desde la agencia, pues hemos hecho más cosas que tienen que ver con la activación de los canales propios de los clientes, ¿no? Se habla mucho de los medios pagados, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos las agencias de medios. Tú me das el spot, yo lo coloco, tú me das la gráfica, yo la coloco, tú me das esto y lo vas distribuyendo. Luego, pues intentas hacer cosas, como veamos en este caso de Enjuto, que además te den una repercusión, porque de repente se convierte en noticia el hecho de que Joaquín desarrolle una nueva serie y que esa serie esté financiada por Movistar y que esa serie la gente la vea. Pero luego yo también tengo un problema, y es el gran problema que tienen las marcas, ¿no? Que es la obsesión esta que tienen por las redes sociales, por hacer fans, etc. No saben muy bien, y claro, eso pues tienes que dar contenidos relevantes y tienes que generar contenidos específicos para esos canales, ¿no? Y bueno, briefings de esos caen muchos y modestamente os voy a enseñar uno, pero que me parece también interesante verlo. Take
Bueno, que Movistar haga algo así, que bueno, pues es una parece fácil, ¿no? Pues no, esto es tremendamente complicado, porque tienes que poner en relación el departamento de patrocinios con el de publicidad, con el de marketing relacional. Cada uno de ellos tiene sus proveedores, tiene sus agencias. Entonces, de repente hay un trabajo de coordinación de un montón de fases y sobre todo me gusta esto, tienes que llegar a un acuerdo con YouTube para hacer un formato nuevo que es el Mosaic, etc. Pero me gusta porque dices, joder, das un insight muy claro y consigues que la gente hable bien de tu marca. Porque yo, si tengo que gestionar los medios propios de una marca como Movistar, yo lo que tengo que hacer es mejorar la reputación social en la red que tiene una marca como Movistar, que es del culo. Entonces, bueno, pues de repente a tus propios clientes, la gente se volvía loca. O sea, de repente tener un videoclip con las cámaras GoPro, que estamos acostumbrados a ver Red Bull y tal, y nosotros, con ese camioncito que veíais, llevábamos ahí un equipo de 4 editores, durante el fin de semana estaban las estaciones de Formigal, es que no sé dónde, no me acuerdo, eran 4, que ellos os patrocinaban y entonces se montaban este set, y nosotros, como locos, todo el mundo quería tener su vídeo, y todo el mundo te daba las gracias y tal. Lógicamente, pues esto para los clientes de Movistar. Y también nos encargamos de los que no lo eran, lo supieran. Y bueno, pues de repente obtienes un feedback bueno para la marca y haces que también aumente tus visitas, como habéis visto, al canal. No solo